8:05 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados. La doctora Saudia Leboyer, académica y politóloga, y el doctor Arturo Moscoso, politólogo y académico. Les invitamos a un diálogo para analizar este momento político electoral que vive el país y la situación de las organizaciones y movimientos políticos. No hay definición todavía del panorama presidencial y legislativo, están en una carrera contra el tiempo, luego del último dictamen del Tribunal Contencioso Electoral para que haya plena paridad en las candidaturas, lo cual incluso dejó de lado a algunos que ya se proclamaron candidatos vicepresidenciales. Tuvieron que salir con la misma cara y no ser acogidos en esos movimientos para una candidatura. ¿Cómo ve la doctora Saudia Leboyer este momento de pre-campaña electoral para los comicios del 20 de agosto? ¿Cómo están las organizaciones? ¿Cómo están este momento desempolvando a personajes para que sean candidatos y rellenar la papeleta electoral? Buen día. Miguel, buenos días a todos sus radioescuchas. Bueno, los partidos políticos que ya prácticamente no existen, porque básicamente lo que tenemos son movimientos a nivel provincial, cantonal e incluso nacional, por lo menos los que tienen mayor presencia, están como siempre improvisando. Como se les adelantó un poco las elecciones y acababan de salir de la elección seccional, ahora lo que están viendo es como usted describía, cómo van a rellenar la papeleta. Y eso es grave, porque lo que está mostrando es que no hay un proceso interno dentro de las organizaciones que es importante, no solo por formar cuadros, sino justamente porque si es que están siempre en esta participación por alcanzar el poder, debieran tener gente que les tome las postas para poder continuar con los proyectos que ellos mismos se trazan como organizaciones políticas. Entonces, claro, ya tenían sus binomios, algunos casos, ahora tuvieron que echar marcha atrás porque primero se dijo que no se iba a aplicar el tema de la paridad de género, pues ahora sale la resolución que sí lo tienen que aplicar y empiezan a buscar lo primero que se asoma. Entonces eso también habla de mucho caudillismo local, de mucho oportunismo, lo cual es lamentable porque eso incrementa el populismo que después tenemos consecuencias bastante negativas para el desarrollo, para el correcto funcionamiento del país. Ya tuvimos una asamblea bastante cuestionada y ¿qué es lo que vamos a hacer? Repetir el escenario, porque finalmente a alguien hay que elegir y lo que proponen las organizaciones, de ahí la importancia, porque ellos son los que proponen las candidaturas, por más primarias que tercien, en donde se realizan con mayor o menor éxito, pero ellos son los que proponen esos nombres y la ciudadanía finalmente, ¿qué se queda? Tiene que escoger entre lo que le dan. Y ahí se ve la falta de un trabajo mucho más profundo dentro de las organizaciones políticas. Saudia, ¿y cómo ve ya una vez que han saltado a la arena candidaturas, un solo binomio está inscrito, y otros que están como precandidatos, que incluso ha generado primero el respaldo inicial y luego observaciones? Y cito el caso del Partido Social Cristiano, un partido que fue poder, respaldando a un candidato que no es de sus filas, lo que demuestra que no tienen cuadros. Y por otro, ya ha generado molestia cuando se escoge a la compañera de fórmula de Jan Topic, Diana Jacome, vinculada al correísmo. Es decir, esa es una demostración, pongo este ejemplo, la demostración del estado en el que se encuentran las organizaciones políticas. Claro, o sea, recordemos que el Partido Social Cristiano primero no preveía perder en Guayaquil. Cuando pierde en Guayaquil, una ciudad clave para ellos, eso se desmorona porque Guayaquil de alguna manera les iba a dar un poquito más de tiempo para que ver si es que finalmente entre todos ellos, después de tantos años, salía un candidato presidencial, porque sabían que Nebot ya no iba a correr y desde hace muchos años ya no corría. Entonces ahora estas improvisaciones o estas alianzas tampoco es que sean inocentes. Han venido trabajando de manera conjunta con el correísmo desde hace algún tiempo y en esa medida que ellos presenten un candidato
o dos candidatos que tengan ciertas cercanías con lo que fue el correísmo, sea por el caso Odebrecht por un lado y sea esta militante de ese partido, lo que está diciendo es que quien está llevando la batuta de la política ecuatoriana, como ha pasado desde hace muchos años, sigue siendo esa agrupación política, porque lo que hace es tener una suerte de dos o tres candidatos corriendo al mismo tiempo. Recordemos que con aproximadamente un 20-24% de votos se puede ir a una segunda vuelta y pueden ser candidatos de la misma línea de ellos. Entonces están poniendo, perdón la comparación, en varias canastas los diferentes polluelos que tienen para ver con quién se hacen del poder. Esa puede ser una de las lecturas de lo que está ocurriendo en este momento y frente a las candidaturas y a la debilidad del Partido Social Cristiano, porque obviamente no está presentando. Habrá que ver a quién presenten para la asamblea, sobre todo en las provincias donde ellos eran fuertes. Por ejemplo, el caso de Guayas, también Tungurahua y otras provincias ya mucho más puntuales, que era donde han tenido ellos siempre algún éxito electoral. Bienvenido al politólogo y académico doctor Arturo Moscoso. ¿Cómo ha visto este momento político electoral para los comicios del 20 de agosto? Vemos que partidos, primero, no tienen candidatos, segundo, se han visto obligados a respaldar a otros, y esa es la demostración del Estado: falta de cuadros, falta de liderazgo, falta de formación de nuevos líderes. Doctor Moscoso, buen día. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo afectuoso a Saudia y a la audiencia. Bueno, es un poco también lo que ha dicho Saudia, ¿no? Lo que se evidencia es una ausencia de verdaderos partidos, de partidos que generen cuadros, que generen, que sean programáticos, que sean ideológicos. Son meras maquinarias electorales que ahora se han encontrado con el problema de que justamente por esta falta de generación de cuadros no tienen candidatos y han empezado a buscar candidatos pues desde fuera de las organizaciones, gracias a la permisividad que les da el Código de la Democracia para poder candidatizar a personas que no sean parte del partido, ¿no? Lo que a mí me parece una absoluta aberración. Debería reformarse el Código de la Democracia a fin de que solo personas que sean parte del partido, que hayan sido parte del partido ya durante algún tiempo, puedan ser candidatos, ¿no? Y lo otro que se evidencia pues es esta ausencia de la participación política de la mujer, que les ha puesto a todos los partidos políticos a buscar binomios por donde puedan de mujeres preparadas y capacitadas, que sí las hay, pero lamentablemente los partidos políticos no han sido abiertos a esta participación y que pues evidentemente ha retrasado la posibilidad de dar a conocer los binomios de varias organizaciones políticas, ¿no? Entonces, básicamente, Miguel, pues lo que vemos aquí es un escenario similar al que tuvimos en las elecciones generales pasadas, en donde nuevamente lo que probablemente suceda en la asamblea es que tengamos una asamblea fragmentada, una asamblea en que quien quiera que gane, a quien quiera que gane le será muy difícil llegar a acuerdos con esa asamblea, porque tendremos ahí varias organizaciones políticas representadas con una fragmentación muy fuerte, en donde, claro, mientras más fragmentado esté el legislativo, más difícil es ponerse de acuerdo, ¿no? Así que probablemente sea un año y medio también complejo para quien quiera que gane las elecciones, ¿no? Doctor Moscoso, le preguntaba a la doctora Saudia Leboyer, esta improvisación y luego la resolución del contencioso electoral que obliga a la paridad completa en las candidaturas, ha dejado al descubierto, como no tienen candidatos, el caso del Partido Social Cristiano, que fuera en su momento poder, disgusto con el candidato que no es de sus filas, Jan Topic, y que se pronunció a favor del candidato, y ahora con una candidata plenamente identificada con el correísmo que le va a acompañar en la papeleta Jan Topic, Diana Jacome, y que ya generó malestar en el Partido Social Cristiano. ¿Esa es una evidencia de la crisis por la que atraviesan?
Es una evidencia por la crisis, de la crisis por la que atraviesa el Partido Social Cristiano de no tener cuadros propios, lo que les señalaba antes, pero también es la muestra de la alianza que tiene el Partido Social Cristiano con el correísmo, ¿no? Desde hace muchos o algunos años, ¿no? Por eso ya no se puede hablar de social cristianismo, sino de social correísmo, ¿no? Entonces, un poco como decía Saudia también, lo que tenemos ahí es dividir los huevos en diferentes canastas a fin de, si es que no se llega por el lado del correísmo, llegar por el lado del social cristianismo al poder, ¿no? Y creo que eso es importante, que identifique la ciudadanía a qué intereses representan, ¿no? Pero lamentablemente nuestro sistema de partidos no permite eso, ¿no? No sabemos quiénes son estos señores, de dónde salieron, a quién representan, cuáles son sus relaciones. Ahí tenemos al papá del señor Topic, que tuvo muy buenas relaciones con el gobierno de Rafael Correa. No necesariamente tiene que ser él también endilgado a esas relaciones, pero él es el representante de esas empresas. Entonces hay que hacer un trabajo muy profundo para identificar qué quieren y qué representan estas personas que se candidatizan, y que es un trabajo que lamentablemente la mayoría de la ciudadanía no lo hace, ¿no? Doctora Saudia Leboyer, con estas consideraciones, quizás por la carrera contra el tiempo en este proceso que no estuvo previsto, por la muerte cruzada y el cierre de la Asamblea Nacional, va a haber mucha improvisación. Y por otro lado estamos viendo hasta el día de hoy, miércoles 7 de junio, escasez todavía en la inscripción de candidaturas presidenciales y vicepresidenciales a la Asamblea Nacional. Esto pudiera ser parte de una improvisación y a lo mejor una reducción de candidatos a lo que el país se acostumbró. En esta proliferación de 280 movimientos políticos, ¿va a reducirse ese número de candidatos? A ver, primero, esto de la cuestión improvisación por lo de la muerte cruzada, sí y no. ¿Por qué? Porque era un escenario que se había planteado hace muchísimos meses por los mismos problemas de gobernabilidad. Ya se había hablado al respecto. Después, los mismos partidos representados en la Asamblea o movimientos representados en la Asamblea estaban desafiando a que haya esto. Lo que pasa es que toman todo el trabajo político del partido, de la organización, solamente como una mera campaña, como un tema de electoral, como decía hace un momento Arturo. O sea, lo ven solo como un momento de elecciones, jamás lo ven como un tema de gobierno, y es para cuestiones muy específicas de grupos de poder. Ahora bien, si esta emergencia en la que ellos se encuentran lleva a una reducción de candidatos, puede ser interesante, porque finalmente la gente no va a estar nadando sin saber nadar entre nombres que quizás nunca ha escuchado y no tienen la menor idea de lo que sea. Pero o sea, es lamentable porque puede ser un proceso que busca sacarnos de una crisis política, pero no necesariamente lo va a hacer, por las mismas consideraciones que decía Arturo hace un momento. Para el próximo año y medio, quien se quede a cargo del gobierno puede tener problemas de gobernabilidad muy serios, por justamente el accionar de los partidos políticos y de los movimientos que no asumen la responsabilidad en el momento de generar cuadros que logren una representación y que haya un proyecto de país. Aquí lo más importante es el proyecto de país, no las agendas particulares que ya son conocidas, se han dicho tanto y se han debatido tanto y que han llevado también a parte de esta crisis. Entonces, claro, o sea, mientras como país no logremos y como ciudadanos no exijamos que haya una propuesta de país, vamos a pasar en constante crisis. A ratos, a mí esto me recuerda mucho los años 90, que íbamos de una crisis en otra. Claro que ahí la moda era tumbar gobiernos por manifestaciones. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Se está acabando un gobierno por un bloqueo institucional muy fuerte, con responsables políticos claros. ¿Y qué va a pasar de ahora en adelante si es que este grupo no vuelve a tomar el poder? Y si vuelve a tomar el poder, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces no hay una estructuración de lo que queremos como país, y yo creo que parte de la salida es tratar de construir un tema, una agenda nacional que permita dar cierta estabilidad por algún tiempo. Ahora, usted ha tocado, doctora Leboyer, este tema importante, un proyecto de país. Y poco estamos viendo hablar a los que ya saltan a la arena política como precandidatos
hablan de cualquier cosa de afrontar, por cierto, problemas urgentes, seguridad, el tema de la salud, la educación, pero no hablan de un proyecto de fortalecimiento del Ecuador a sus instituciones. Más aún, parte de ese grupo que busca el desbaratamiento del Ecuador, que pretendió, que lo llevó a juicio político al presidente, lo que busca es tomarse las instituciones y contra el ordenamiento jurídico, por ejemplo, tumbar a la fiscal general sin tener esas atribuciones. ¿Cuándo se habla en el Ecuador estos candidatos en un tema de fondo como proyecto país? Eso hay que exigir. Hay un debate que por ley se tiene que hacer. Entonces, quienes preparen el debate, ¿por qué no hacen eso? Porque los temas urgentes hay que tratarlos. El tema de seguridad, ahora lo que acaba de pasar en Esmeraldas por los aguaceros, probablemente el fenómeno del niño venga y ojo que ya lo sabemos, la gran pregunta es cómo se está preparando. O sea, hay mucha improvisación pese a que hay información, sino que no se le evalúa y no se la pone en campos o en acciones concretas, en planificación estratégica como para afrontar muchos temas y siempre estamos hablando de que todo nos coge por sorpresa. Entonces eso es un poco, como yo suelo decir, extraño por no utilizar otra palabra, porque la información está a la mano, es solamente cuestión de tomar decisiones y ejecutarlas. Que hay muchos impedimentos, los hay, pero en el tema de la estructuración de un tema de país, yo creo que parte de eso es en el debate público irlo diciendo. Hay que ayudar a conducir el debate en la medida de lo posible sobre ese tema, qué es lo que vamos a hacer con el país, porque insisto, lo que nos puede pasar es que vivamos en una constante crisis como ocurrió en los años 90 y después ¿a qué nos llevó todo esto? A un populismo puro y duro que duró bastantes años y cuyas consecuencias seguimos pagando y tanto es así que todavía ese populismo quiere regresar. Llámese el populismo como se quiera llamar y como yo siempre digo, no importa que sea de cualquier tendencia. El populismo que lleva a una división del país, a una polarización más fuerte de la que normalmente ha tenido, es grave, porque dejamos de vernos. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a buscar puntos en común como país para poder regresarnos a ver unos a otros y empezar a romper con esa división. Puede sonar muy romántico, pero es que no hay otra manera. Tenemos que encontrar lo que más nos une y trabajar con lo que más nos une para ir trazando lo que necesitamos como país, que incluye, por supuesto, el tema de la institucionalidad, que creo que es el desafío más grande para el país, porque con una institución fuerte se puede compartir el tema de la inseguridad, se puede trabajar mucho en una reforma política y se pueden atender muchos temas que son de urgencia. Doctor Arturo Moscoso, ¿qué hacemos con el país? Daría la impresión que hay dos agendas, la de los políticos, la de los populistas, que solo buscan el poder para sus ambiciones, para la impunidad, y otro el país, como dice Saudia Leboyer, que tenga un proyecto de Ecuador. No vemos eso. Vemos hablando la coyuntura, cierto es que es importante y urgente, seguridad, salud, educación, empleo, sí, es importante, pero no hablamos de un tema integral, de un cambio estructural frente a las ambiciones que tienen ciertos sectores de solo captar el poder. Bueno, Miguel, creo que es un papel también de la ciudadanía, ¿no? Los líderes políticos que hemos elegido, o quienes llegan al legislativo o quienes llegan al ejecutivo, han sido elegidos por nosotros, ¿no? Entonces también tenemos como ciudadanos parte de la responsabilidad en la crisis política que se está viviendo. Y creo que es importante que desde la academia, desde los medios, desde los espacios que cada uno tengan, tratar de alertar a la ciudadanía justamente sobre esas candidaturas vacías, ¿no? Esas candidaturas que simplemente quieren llegar al poder por el poder, ¿no? Identificar bien quiénes han sido los responsables de la crisis de política y de valores, crisis moral que se vive en el país, ¿no? ¿Qué es lo que hizo el correísmo durante su gobierno? ¿Cómo desmanteló la seguridad? ¿Cómo desmanteló el control del narcotráfico con las consecuencias que vivimos ahora? ¿Qué es lo que hizo el correísmo, el socialcristianismo, parte de Pachacuti, parte de Izquierda Democrática durante este periodo legislativo? Bloquear absolutamente cualquier iniciativa del Ejecutivo, por buena que fuere,
y sin proponer nada a cambio, con el único afán de ¿qué? No el afán de hacer propuestas diferentes a la ciudadanía, no el afán de plantear programas que vayan por otra línea que la del gobierno, no, el afán, el de buscar impunidad para sus líderes corruptos, prófugos, el afán de hacerse con las instituciones de control del Estado, afán que lo vemos todavía ahora, con un consejo de participación controlada por el correísmo que lo que pretende es, burlando la ley, saltándose procedimientos, burlando la Constitución, pretender hacer control político propio de la Asamblea a funcionarios autónomos como son la fiscal general o como son los miembros del Consejo de la Judicatura o quienes sean, pretendiendo hacer control político. Igual el Consejo de la Judicatura también haciendo una especie de campaña política desde el Consejo cuando su misión es evidentemente técnica. Entonces hay que creo yo, el papel nuestro, ¿no? El papel de la academia nuevamente, desde los medios, desde los espacios que podamos, para tratar de alertar a la ciudadanía sobre esta gente y sobre estos individuos que no quieren nada bueno para el país. Lo que quieren es hacerse el poder por el poder, Miguel. Sin embargo, el país seguirá esperando. Cierto es que hay una corresponsabilidad del electorado, pero ¿qué hacemos con el país en estas condiciones? Sin certidumbres, vamos a un gobierno de año y medio, pero no hay certidumbres de que aquí se fortalezcan las instituciones, sino al contrario, intenten tomarse todas las instituciones. Es que justamente, Miguel, lo que debería hacer la clase política, al menos la más madura o la menos inmadura en todo caso, es llegar a un acuerdo, ¿no? De poner egos, de poner posiciones personales y hacer un gran acuerdo que incluya tanto la presidencia de la República como la Asamblea. Porque ¿de qué sirve hacer un acuerdo que solo vaya en el sentido de ocupar el cargo de presidente si es que en la Asamblea vamos a tener una fragmentación que le va a impedir a esa persona lograr cualquier política pública importante, porque va a tener un bloqueo constante de quienes no quieren hacer país, ¿no? Entonces, eso sería lo ideal, Miguel. Lo ideal sería llegar a ese acuerdo, que se depongan posiciones y que se vayan en listas conjuntas y bien estructuradas a la participación política en las elecciones presidenciales y en las elecciones legislativas. Pero eso, lamentablemente, Miguel, en este país, esos pedidos, esos esfuerzos que se hacen desde diferentes escenarios, participación ciudadana, por ejemplo, siempre está haciendo llamados a la unidad, a tratar de hacer grandes acuerdos para el país, y eso siempre cae en saco roto, porque a la clase política lamentablemente no le conviene, ni le gusta, ni tienen la visión como para hacerlo, ¿no? Lo que pretenden es simplemente tomar el poder. ¿Para qué? Para sus propios intereses, sean de impunidad, sean de control de las instituciones del Estado, pero no hay una visión de país, no hay una visión a largo plazo por el país. Pero creo que es el momento, ¿no? O sea, deberíamos seguir insistiendo en que eso se dé, ¿no? Agruparse alrededor de una figura sensata, de una figura que demuestre que el país es primero, y a través de esa figura, pues tratar de concretar acuerdos mayores para lograr hacer bloques interesantes en la Asamblea y que permitan la gobernabilidad, ¿no? Doctora Saudia Leboyer, ¿es posible acuerdos y alianzas de los que señala Arturo Moscoso que permita pensar en el país y no en el interés propio? Es que hay que construirlos. Es que no somos un país acostumbrado a dialogar en serio y peor a negociar. Y sobre todo negociar entendido en la transparencia que requiere para un gobierno. Entonces, esto hay que construirlo. Esto es un proceso educativo, empezando desde la casa, donde se tiene que hablar de política sin miedo. Entonces, hay que exigir que haya un acuerdo, así como hay acuerdos para reclamar ciertas cosas, también hay que hacer reclamos para que se logre acuerdos y sacar al país adelante, porque atrás hay muchos jóvenes, es un país con gente muy, muy joven, más del 50% de la población,
tiene menos de 35 años, si es que no estoy mal con la estadística, y uno dice, ¿cuál es el futuro que les queda a ellos? Dentro de unos años ellos van a ser los que están a cargo de qué país, de un país más roto del que estamos dejando. No hemos sido muy responsables con lo que hemos hecho en los últimos años. Entonces hay un momento en que hay que tomar los correctivos del caso y hay que construir esos diálogos, y la clase política es fundamental en esto. O sea, cuando llegará el día que ellos lo tomen en serio, no lo sabemos, pero tenemos que empezar a exigirles, y tenemos que, desde la academia, desde el periodismo, desde los diferentes espacios, impulsar los debates, impulsar los cuestionamientos. No nos podemos quedar callados ni bajar los brazos, porque significa perder el país, especialmente en una coyuntura tan dura como es la que estamos atravesando en términos de seguridad, cuando estamos enfrentando problemas vinculados al crimen organizado, donde tratan de meter también en el espectro político. Entonces yo creo que es un momento también de mucha exigencia, de decirles, de pararles cuando hay una entrevista, decirles, bueno, ¿y qué está haciendo usted? ¿Cómo lo piensa solucionar? Entonces, esas son las herramientas que nos queda como ciudadanos. Hacer conciencia, debatir, exigir y reclamar con voz muy alta. Una pregunta que quiero formularles a los dos. La consulta popular sobre el Yasuní, como una circunstancia, como principio la defensa de la biodiversidad, del medio ambiente, pero aquí va a haber una reducción de ingresos para el Estado ecuatoriano de alrededor de 1.300 millones de dólares. ¿Cómo compensar eso? Porque este país también es del bloqueo a los planteamientos y de exigencias cuando se reducen los ingresos. Doctora Saudia Leboyer. A ver, lo que pasa es que eso es parte de la irracionalidad de la política. O sea, aquí se aprueban leyes que no tienen financiamiento, pese a que están constitucionalmente prohibidos. Entonces yo creo que, y eso es parte del tema de la institucionalidad. O sea, si la ley determina que hay que hacer determinadas cosas, hay que hacerlas. Si es que vamos a perder un ingreso muy fuerte, después, si nos ponen más impuestos, ¿qué vamos a hacer? Y ojo, que quien ha aguantado el mayor peso de los impuestos los últimos 2 años, o desde que se empezó a normalizar el país por el tema de la pandemia, ha sido la clase media, que ha sido la más golpeada, es decir, la gente que tiene un trabajo estable. Y todo el grueso de la crisis está, o sea, aguantando el peso, está ahí. La gente que tiene menores ingresos, que no tienen trabajos estables, de alguna manera se están ayudando con todo el esfuerzo que está haciendo la clase media. Y eso no es correcto. Hay que empezar a equilibrar. Tenemos una serie de subsidios que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Hay cosas que sí hay que subsidiar, que son importantes que se subsidien, pero hay otras que no. Y tendríamos que empezar a hablar de eso sin miedo, sin insultarse, sino conversar, porque lo que estamos es no salvando la popularidad de un gobierno, sino tratando de construir un país donde hay que hacer sacrificios. Entonces la pregunta es, ¿cuántas generaciones más queremos sacrificar? Recordemos que en los 80 se hablaba de la década perdida. En los 80 algunos eran un poco más grandes, yo todavía era guagua, pero me acuerdo que se hablaba de la década perdida. En los 90 los esfuerzos que hubo que hacer en plena dolarización, ¿cuánta gente sacrificamos? Se mantuvo más o menos la cuestión económica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir sacrificando por no tomar decisiones, por no querer afrontarlo? Entonces, yo creo que es hora de hablar muy fuertemente de estos temas, muy claramente, y decir, si no hay dinero, esto se tiene que compensar con impuestos. ¿Quieren más impuestos? Porque también hay tecnología que puede ayudar a extraer los recursos sin dañar, pero también hay que garantizar que la gente que esté en esa zona o que el espacio, la cuestión de biodiversidad, también esté protegida. Entonces, todo se resume a que cada quien cumpla su parte y que haya reglas tan claras y tan fuertes que si hay que sancionar, hay que sancionar. Entonces, ¿cuáles son los escenarios que nos quedan? Complejo. Tenemos que aprender a escoger. Así es. Doctor Arturo Moscoso, tema Yasuní, si aquí hay distorsiones en los subsidios, como el de los combustibles, ¿qué hacemos? Menos ingresos, 1.300 millones de dólares anuales, a pretexto de un tema importante como la defensa del medio ambiente y la biodiversidad. Doctor Moscoso, por favor. Bien, se nos quedó
nuestro otro invitado Arturo Moscoso. Habrá tiempo porque seguiremos hablando de esto. Quiero agradecer la participación a la doctora Saudia Leboyer, académica y politóloga académica en la Universidad Andina Simón Bolívar, y el doctor Arturo Moscoso de la Universidad Internacional del Ecuador, UID. Seguiremos hablando de estos temas. 8:34 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una ligera pausa y dialogamos con la directora encargada de la Izquierda Democrática, la concejal Analía Ledesma. ¿Cuáles son los desafíos para esta organización política? Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Estas vacaciones son seguras con los maxi destinos del Caribe. La magia de Juan Dolio